Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Multimedio, Teleradio Médica, líder. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y les llega a través de Multimedio Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y el Canal 45 en varios sistemas de cable del área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional. Contamos con la ayuda de nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días. Hoy vamos a tener que leer directamente los titulares porque sí. Hubo una serie de gestiones. Volvemos a la prehistoria de la lectura de los titulares. Así iniciamos nuestro programa y no hay ningún inconveniente en hacerlo una que otra vez. Perdóname, vamos a acusar recibo de esto que nos acaban de entregar, que es una edición de... ¿cómo se llama esto? Gobernando. Bueno, obviamente es un medio de publicidad del gobierno donde se hablan de las actividades del Poder Ejecutivo, básicamente, del presidente de la República. Tengo entendido que esto lo dirige Juan Manuel García. Y yo quiero recordarle a Juan Manuel la época en que su programa se nutría de que nosotros fuéramos, ¿verdad? Periódicamente a exteriorizar nuestros criterios en contra de la política neoliberal del gobierno anterior. También se lo quiero recordar a algunos otros amigos que también están en este momento en posiciones de gobierno, cuyos programas de televisión nosotros nutríamos con nuestra periódica asistencia combatiendo la política neoliberal del anterior gobierno. Lamentablemente hoy tenemos que seguir combatiendo la política neoliberal, pero de este gobierno. Bueno, adelante. Desgraciadamente. Vamos a iniciar la lectura de los titulares con los titulares de la tarde de ayer, de los principales periódicos vespertinos nacionales. El Última Hora, por ejemplo, tituló "Habrá celdas conyugales", que las reclamaban con gran vehemencia las reclusas. ¿Tú crees que es posible que un medio tenga eso como titular de primera plana? No, pero esa es la respuesta de otro titular del día anterior. Hágame favor. Sí. Presas de Najayo tendrán el privilegio en 30 días. Es decir, que ya se inicia esa política. Se salvó la patria. Sí, señor, con todo eso. Turismo en Puerto Plata tiene serias dificultades. Terminó el chance para ilegales en Estados Unidos. Según también hemos sabido por medio de Telecable y esas cosas, las noticias internacionales, hay una iniciativa que podría prolongar ese chance, como le llaman aquí en el periódico. También tenemos el periódico El Nacional, que dice: verano sería el límite para los apagones, dicen las generadoras y las distribuidoras de energía que nos han tocado a nosotros los dominicanos. Y el flamante secretario administrativo de la presidencia, doctor Pedro A. Franco Badía, admite que los resultados de la encuesta Gallup, Rumbo, ¿no? No, Gallup hoy. No, es la Hamilton hoy. Sí. Son correctas. El juez desestima querella contra Lionel. Se refiere al expediente, a la querella presentada, la denuncia querella presentada por el doctor Pedro Manuel Casal Victoria y que fue dada por no recibida, no desestimada, dada por no recibida por el juez
del proceso, una instancia que hay ahora intermedia entre Sí, los hay un jueces. coordinador de los Coordinador. jueces de instrucción Correcto. que recibe la correspondencia y la distribuye entre los distintos Eso es jueces. correcto. Realmente, de acuerdo a la correspondencia de la cual yo recibí copia, que me envió el doctor Casal Victoria, el expediente no fue recibido debido a que el fiscal argumenta que los impetrantes no tenían la calidad para constituirse en parte civil en esa acusación contra los malversadores del patrimonio público de la nación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar una vez más nuestro apego a esa acusación. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que eso que se ha hecho, por lo menos instrumental, aunque haya tenido ese percance, es una acusación que tiene que hacerse en los tribunales de la República Dominicana. Y eso es un accidente de esos procedimentales. Aparentemente ese señor coordinador se excedió también de lo que estipula la ley. Sin embargo, nos da mucha preocupación el hecho de que el paso siguiente que hizo el doctor Casals fue prácticamente colocarse en manos de la decisión que toma el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el mismo que ha fallado 3 instancias que se le han presentado de inconstitucionalidad en defensa de los intereses del pueblo dominicano. Ojalá el doctor Casals tenga más suerte. Ojalá, porque a todas luces no son muy confiables los jueces. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿eh? Que no cuenten con eso. Vamos a seguir Que insistiendo. no cuenten con eso. Dice también el titular del periódico El Nacional que habían parado la construcción del edificio que se cayó en Santiago. Este caso ha dejado anonadado, no solo, eso ha repercutido también internacionalmente. Ya yo estoy escuchando que por medio de las noticias internacionales que en los Estados Unidos la repercusión que ha tenido este caso es que los operadores turísticos de paquete, de grupos que vienen al país, que son los que mayores turistas, cantidad de turistas traen a la República Dominicana, al destino dominicano, están ahora exigiendo una fiscalización más estricta para la construcción de los hoteles y de las habitaciones hoteleras. Porque ellos ya comienzan a dudar, comienzan a tener dudas de la calidad de las construcciones en el país. Y si eso se disemina, se difunde en ese nivel y también cunde hacia otros niveles del aspecto de las actividades económicas, pues yo no creo que tenga unos buenos resultados. Va a tener un impacto bastante negativo. Bueno, que buenos resultados no podía traer ese desastre. Habíamos comentado ayer que con todo y el peso de la tragedia que se ha producido, que ha costado la vida ya de 4 o 5 personas, hay que darle gracias a Dios de que eso se produjo ahora y no cuando ese edificio estuviera funcionando lleno de gente, ayer con esas salas de cine. Usted me comentaba ayer. Lleno de gente. Y se nos quedó decir que esa falta de fiscalización no solamente va desde el punto de vista estructural, que fue lo que falló aquí. Aparentemente puede haber sido por razones de suelo, puede haber sido por faltas o deficiencias del cálculo estructural, o vicios de construcción, que son todas causas que pueden producir el desplome de una estructura, sino porque esos sitios de reunión tienen que reunir otras condiciones de seguridad, como son los medios de salida para casos de emergencia. Donde quiera que se aglomera mucha gente, tiene que haber unos medios de salida provistos de una forma proporcional a la cantidad de personas. De modo que en cualquier circunstancia de que haya una amenaza de un incendio o haya un temblor de tierra o sea cual sea la circunstancia que determine una alarma,
que el público tenga que salir rápidamente de esas salas, tenga los medios de salida adecuados, o sea, de las dimensiones adecuadas y provistos en la forma y en los sitios adecuados para que esa gente pueda ser evacuada rápidamente. Resulta ser que eso no se está cumpliendo aquí en este país. Hay una inobservancia total sobre eso. Y yo le comentaba a Roger precisamente que ya hace unos años atrás yo hice observaciones sobre la situación de las salas de cine que están en el último piso de Plaza Central. Yo no voy a seguir comentando eso hasta que yo hoy o mañana saque tiempo y visite otra vez el espacio de ese último nivel y los medios de salida, que fue un motivo de un artículo que yo escribí muy crítico hace unos años atrás. Y yo voy a traerle entonces a ustedes mi actualización de esa denuncia que hice en aquel momento, a la cual no le hizo caso ninguna autoridad de la República Dominicana, ni el jefe de la Defensa Civil, ni el jefe del Cuerpo de Bomberos, ni las autoridades del ayuntamiento, ni las autoridades de la Dirección General de Edificaciones, nadie le hizo caso. Pero yo les voy a actualizar aquel artículo de denuncia en la medida en que yo me percate de cuál es la situación en este momento, para no hacer una crítica que ya no tenga realmente validez, sino como una lección de lo que pudo haber pasado y de lo que sigue sucediendo. Ya hace unos días que vi unos comentarios respecto de que no hay medios de escape adecuados para estos altos edificios que nos estamos gastando. Las escaleras internas y externas. Que estamos usando ahora, y es el nuevo perfil de la ciudad capital de Santo Domingo, multipisos en el orden de 15 y 20 pisos. Pero esos 15 y 20 pisos tienen que ser cubiertos con situaciones de escape también para emergencias. Prevención, independientemente de que tienen que reunir también las condiciones de resistencia para sismo, ¿no? Es decir, son estructuras que tienen que ser diseñadas para resistir sismo. Bueno, ya sobre ese tema nosotros nos hemos expresado públicamente en más de una oportunidad, pero lo que tiene que ser motivo de preocupación es el hecho de que cada día hay menos capacidad de fiscalización de parte de los organismos del Estado. Y desde luego también eso va acompañado de una cada vez menor calidad de la participación profesional de los responsables de esos edificios en los cuales se desenvuelve la vida de los ciudadanos, sea porque sean edificios residenciales, o sea porque sean edificios de oficina, o porque sean edificios comerciales, con tiendas o con salas en donde se reúne mucha gente. Y todo eso tiene que reunir condiciones de seguridad. La capacidad del Estado de fiscalizar y garantizar eso, si no ha sido reducida a cero, pues anda muy cerca. Y sobre eso vamos a seguir insistiendo. Y ahora quieren reaccionar a esa situación para entonces comenzar a tomar algunas medidas restrictivas, etcétera, y como siempre, poner candado después que nos roban. Bueno, pero en el caso de Santiago ahora resulta que eso se había mandado a detener. ¿Y por qué no se detuvo? Bueno. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo. Ajá. Lo detiene uno y por detrás viene otra autoridad y dice, no, dale un chance, que siga hacia adelante. Y ese problema este país va a llevar a muchas otras, Dios nos coja confesado, tragedias para qué lamentar. Bueno, el DNI, la Fiscalía ahora va a investigar el derrumbe que mató precisamente de ese mismo caso. Va por siete. Van por 7 los muertos y siguen escarbando. Que mató a 7 en Santiago. También tenemos que en Cuba se manifiestan contra el ALCA, el célebre ALCA que todos nos vamos a afiliar y que ya estamos en ese proceso y algunos quieren adelantarlo al 2003, mientras los interesados, que son los más beneficiados, dicen no, que el 2005. Pero nosotros queremos llegar primero a la meta que todo el mundo. ¿Qué le parece eso? Pero ¿cuál es la meta? Que nos movamos. Bueno, la meta del precipicio, por donde vamos a coger todito cuando lleguemos. Exactamente. Lockward, República Dominicana no será afectada por inclusión en lista de Estados Unidos. Nos metieron en una lista. ¿Qué
¿Qué lista Bueno, será esa? Porque la- ninguna lista que ellos nos ponen son listas buenas para darnos No, algo. no. Las listas, yo le dije ayer que era Sí. la lista de incumplimientos Sí, sobre sí, sí. el derecho de propiedad intelectual. Sí, Déjame leerte ¿Cómo alguna noticia de aquí. Continúe. Aquí está el amigo suyo, el senador Helm. Ese sí lo aprecio, yo Sí. lo quiero con el alma. Dice que cree riesgoso negociar en República Dominicana y dice que la reforma tributaria viola acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y comenta incidentes en la terminal de Jaime. Pero eso le habrá llegado muy lejos a la UAGE, porque la UAGE debió haber actuado en armonía y en función con los criterios del senador Helm. Y resulta que ahora están dispares. ¿Cuál la base es ese? Andresito no fue el de la reforma tributaria, la reforma fiscal y todo eso. Se debe haber tenido algún cortocircuito Bueno. por ahí. Gobierno hará presa de Manabao. Ahora resulta que después que el presidente Mejía había dicho que no iba a llevar adelante ese proyecto debido a la resistencia que había mostrado la comunidad de Jarabacoa, después de una campaña de prensa en la cual una serie de entidades aparecen respaldando que se haga, ahora dice aquí que voy a leer textualmente lo que dice el periódico el Listín Diario. El presidente Hipólito Mejía anunció ayer que antes de concluir este mes el gobierno iniciará la presa Manabao Bejucal Tavera, haciendo caso omiso a la oposición de grupos comunitarios de Jarabacoa que expresan temor a los daños ecológicos de la zona. El gobernante adoptó la decisión tras escuchar los argumentos de representativos de la sociedad civil y dirigentes PRDistas de Jarabacoa que le visitaron el Palacio Nacional y le entregaron un legajo de documentos con unas 5.000 firmas de integrantes de organizaciones de base que respaldan la obra. Yo recuerdo haber visto un comunicado en la prensa, espacio pagado, que tenía la firma de muchos ingenieros, amigos míos, algunos de ellos. Yo creo que no hay que ir muy lejos para darse cuenta que se trata de parte interesada en cuanto a lo que viene, ¿no? La repartidera de la posibilidad de que esa obra se ejecute, entonces ahí viene la repartidera de los millones. De todos modos, dice, mientras esto se producía en la Casa de Gobierno, en Jarabacoa, dirigentes comunitarios impidieron la celebración de una sesión en que se conocería una resolución presentada por el regidor PRDista Antonio Candelario que declaraba la presa como prioridad nacional. Y aquí entonces aparece el detalle de la información donde eso no se pudo conocer. Dice la crónica, bueno, aquí no está la parte, solamente dice que autoriza construir la presa Bejucal, el mandatario será reclamo del dirigente de la sociedad civil de Jarabacoa. Pero en alguna otra parte está un detalle de cómo fue que en el ayuntamiento hubo que postergar el conocimiento de la propuesta de declarar esto de interés. Quiero aprovechar también para leer este otro titular. El gobierno construirá una presa sobre el río Jaina. Y dice, el gobierno proyecta entregar al sector privado la construcción de una presa en el río Jaina. Déjenme aclarar esto, porque estamos ante una situación que ya por el nivel que lleva, necesariamente tiene que preocupar a la población dominicana. No se trata del hecho de la participación del sector privado, porque cuando una obra que es del Estado, es decir, del pueblo dominicano, se llama a una licitación, se llama a licitar a empresas privadas, constructoras, que vienen a dar el servicio técnico y administrativo de la construcción. Reciben el dinero del Estado y entregan la obra a quien es el dueño de la obra, que es el Estado dominicano en representación del pueblo dominicano. Pero de esto no es de qué se trata. Ahora estamos estrenando, este gobierno, otra modalidad. Peligrosísimo. Que no es que usted contrate a una firma privada constructora para que le construya, sino que usted le entrega a una firma privada, haga usted el asunto, y yo le voy a conceder eso por 15 o 20 años, y entonces usted establece una tarifa para usted cobrar, pues si se trata de una presa, será el uso del agua,
porque con eso es que se paga la presa. Entonces van a hacer una presa sobre Jaina, que oiga dice, con el propósito de almacenar agua para el acueducto de Santo Domingo. Exacto. Ahí Ah, viene el pero ¿qué control. resulta? Que esto no es un hecho aislado. En el Congreso está el proyecto de ley para privatizar los acueductos de la República Dominicana. El gobierno que se fue hizo de su gestión como punto cardinal la entrega a sectores privados nacionales y extranjeros de todo lo que era la responsabilidad y patrimonio del Estado en empresas del Estado o servicios del Estado, que era el caso de los aeropuertos, que eso no era una empresa. Entonces estaban entregando lo que había, o sea, todo lo que existía lo estaban entregando por privatización. Eso de la privatización del agua estaba en la agenda del gobierno anterior. Ahora resulta que este gobierno, que se encontró mal todo lo que el otro gobierno estaba haciendo, Para fines de campaña. ahora lo va a seguir. No está cuestionando, porque tampoco tiene respaldo del gobierno, la investigación que se está tratando de hacer de lo que hizo el gobierno anterior, o de desconocer lo que se hizo violando las leyes o la Constitución de la República, que es el derecho que este gobierno tiene, simplemente de conocerlo, y que vayan los demás a los tribunales a reclamar. Mientras tanto el gobierno tiene la potestad de decir, eso está hecho en contra de las leyes y la Constitución de la República, yo no reconozco ese contrato. Entonces, no, el gobierno no está en eso. El gobierno está santificando todo eso. Porque ¿cómo le decimos que no al señor Valdera? ¿Verdad? Eso es una Vicepresidente de Unión Fenosa y vicepresidente de Aerodón. Además de otras entidades más de las cuales es vicepresidente o no sé qué ejecutivo. Una interpretación acomodaticia de la continuidad del Estado. Representante del capital político económico español. Los empresarios políticos españoles ahora en la República Dominicana. Y a ese señor hay que dejarle puerta franca en todo, ¿verdad? De parte de este gobierno. Entonces, ahora resulta que se va a entregar los acueductos. Y este proyecto de presa sobre el río Jaina, que su propósito es almacenar agua para el acueducto de Santo Domingo, se le va a entregar a una empresa para que sea financiada por esa empresa. Y que además sea la que, imagino yo, administre todo el agua que sale de ahí, le ponga un precio también. Claro, entonces, para nosotros poder tener agua de ese embalse, nosotros vamos a tener que pagarle a una gente el negocio. Tipo la corporación, ¿verdad? El mismo modelo. Y entonces, este gobierno quiere criticar la gestión anterior. Yo le quiero decir al presidente Mejía, que repito, éramos amigos hasta que él se subió ahí y se ha alejado, pero yo sigo siendo su amigo. Como soy su amigo, tengo que decirle la verdad. No vamos bien, presidente. No vamos bien. Porque este no es el único hecho. Ahí está anunciado que se le va a entregar el tramo de construcción de San Cristóbal a Baní, que está en el medio de una vía troncal fundamental del país hacia el sur, a una empresa privada para que cobre peaje. Resulta que todo lo que se ha hecho desde aquí hasta San Cristóbal, o de San Cristóbal o de Baní en adelante, va a estar intervenido por ese tramito del medio. Y entonces ese tramito va a cobrar peaje. Y todo el que quiera usar toda la vía hasta su extensión última, le va a tener que pagar peaje en el tramito entre San Cristóbal y Baní. Qué bueno, ¿eh? Ineludiblemente. Qué bueno. Y entonces el gobierno se enorgullece de decir que no va a tener que invertir un centavo porque están entregando todo el futuro de la nación. Así como los que estaban vendieron lo que había. Ahora se está entregando lo que viene. Es decir, lo que se va a hacer se está entregando. No, yo te voy a asegurar a ti 15 o 20 años el negocio. ¿A cambio de qué, presidente? ¿A cambio de qué? Entonces... Sí, porque los ingresos que produce el célebre arrendamiento, ese célebre entre comillas de los aeropuertos, nadie los ha visto todavía, ni se sabe a dónde van a parar. Yo sí sé a dónde van a parar. Yo sí sé a dónde que van hable a parar. Jesús Valdera, entonces. Sí. Los accionistas que nosotros nos estamos gastando, ¿verdad?
Dice aquí, pagan trabajo a Autovía del Este por falta de pago. Esto es de los compromisos que dejó el gobierno anterior en marcha, que ya le hemos comentado. Este gobierno encontró muchos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar había ingresos fiscales de los cuales se hizo mala cuenta, pero este gobierno no ha investigado nada de eso. Y quiero reiterar que buscando navegando en el internet, ¿no?, que es lo único bueno que le ha llegado a este país de la globalización, encontré la página del Banco Central, y en esta página del Banco Central, aquí está, ingresos y gastos del gobierno central, financiamiento del resultado presupuestario, según metodología del Fondo Monetario Internacional. Esto es muy interesante. Muy interesante. ¿Verdad? Esta es la página del Banco Central, metiéndose en analizar el gasto del gobierno. Yo tenía entendido que eso no era facultad del Banco Central. Pero ellos lo analizan para satisfacer al FMI. Y le entregan ese informe al FMI, claro. Para informarle qué es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí está una estadística que parte del año 92 y abarca hasta el año 2000, y luego da el año 2000 y el 2001 solamente el mes de enero. Entonces, pero lo interesante es lo siguiente, que al llegar aquí a esta página, yo me encuentro que hay dos rubros. Impuesto el consumo de combustible, sobre el consumo de combustible. Y abajo de ese está el diferencial de refinancia. Entonces resulta que aquí, por ejemplo, para el año 1996, o el 97 y el 98, el 97 y el 98, por ejemplo, el 98, el impuesto del consumo de combustible produjo 6.260 millones. Y el diferencial produjo 5.701 millones. Y tú sumas 11.000 y pico. Tú tienes prácticamente 12.000 millones. Sí. En aquella época. Sí, pero ¿qué impuesto es ese? Bueno. Porque el impuesto se puso ahora cuando se pasó la ley por el Congreso. Entonces, ¿dónde se estaba cobrando ese impuesto? ¿Y en base a qué? Esa es una tarea que yo ahora voy a emprender, sí, a partir de haber encontrado esto en el internet. Porque eso no puede ser, ninguno de esos dos puede ser el ingreso extraordinario del Estado por la refinería. Eso tiene que estar en otros ingresos, ¿verdad? En ingresos extraordinarios, porque eso no es un impuesto. De modo que esas son de las cosas. Yo quiero también, por ejemplo, ingresos no tributarios, aquí aparecen 2.633, 2.129, 2.476, 3.586 ya en el año 99 millones. Eso deben ser los ingresos por vía de la refinería. Sí, indudablemente. Que quiere decir que la Shell tuvo exactamente eso mismo también como entrada. Claro. Y una de las cosas que uno se pregunta es cómo es posible que si la Shell está aquí compitiendo supuestamente de igual a igual con la ESO, la Texaco, la Isla, esté ganando arriba y ganando abajo. O sea, está en la refinería ganando. Sí. Porque eso se supone que debería ser una gestión reducida al mínimo, como llegó a estar en una ocasión. Cuando yo era presidente de la refinería, había firmado un acuerdo, de modo que ambos socios lo que recibían eran 3 millones y tanto, y una fracción. Yo tengo por ahí todavía la copia de ese documento. Y ahora resulta que no, ahora resulta que a través de una serie de maniobras que no son nada transparentes, entonces que nadie conoce, el Estado percibe esos ingresos, pero también los percibe la Shell. Y tú sabes cómo es que se aumenta ese rubro de ganancia. Pues sencillamente con la facultad que todavía tiene el secretario de Industria y Comercio de fijar el precio de venta. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú fijas el precio de venta, que él sube a su antojo, ya yo he demostrado aquí estadísticamente, con los precios que da la Oficina de Información del Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos,
que mientras el petróleo nuestro, o sea, el del entorno del Caribe, ha ido bajando de precio, todos los precios internos se han ido subiendo totalmente fuera de proporción. ¿Quién fija esos precios de venta? El secretario de Industria y Comercio. El secretario de Industria y Comercio. El secretario, no Industria y Comercio, el secretario. Cuando el secretario de Industria y Comercio incrementa los precios, ya ahora los ingresos del Estado están fijos por ley. No se incrementan las recaudaciones del Estado porque el Estado tiene 18 pesos por galón. El ingreso siempre será el mismo. De gasolina premium y 15 pesos por galón de gasolina regular, que es más del doble de lo que paga el ciudadano norteamericano por el impuesto federal, estatal y local en los Estados Unidos. 3 impuestos diferentes. Okay. Entonces eso no incrementa cuando se sube el precio del combustible. Pero si tú vienes desde el precio del surtidor hacia atrás, hacia lo que se llama precio ex refinería, el precio de refinería entonces sube. En la medida en que tú, partiendo del precio de venta, vas restando la intermediación. Eso solo beneficia a los socios de las refinerías. Y entonces va a beneficiar a la refinería. Y entonces ahí se los reparten entre el Estado y la Shell como buenos hermanos, 50 y 50%. Entonces, el enriquecimiento de la Shell y el incremento de los ingresos del Estado se está haciendo a costa de esa facultad que se le ha dejado al secretario de Industria y Comercio de fijar los precios a como él crea. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Mientras tanto, yo voy a seguir investigando cómo es posible que nosotros tengamos en ese periodo, mucho tiempo antes, o sea, desde el año 92, un rubro que está computado aquí como impuestos sobre los combustibles. Vamos a ver de qué se trata. También hay otra cosa que acaba de pronunciar el mismo secretario de Industria y Comercio hace unos días, que los ingresos por ese concepto, el concepto del impuesto al combustible, en este año, de acuerdo a como dice también el presidente de la refinería, se proyecta una reducción del consumo, probablemente como una consecuencia de la alza de precios. Se proyecta una reducción del consumo, por consiguiente él habla del orden de unos 8.000 a 9.000 millones de ingresos durante el año por concepto del combustible, del impuesto al combustible. A mí me dio, en base al trimestre, sí, me dio, sí, exactamente, unos 7.500 millones. Pero si en el 97 era de 12.000. ¿Por qué se ha reducido a 7.000? Sí, pero además hay que ver que ahí eso está por separado. Yo lo que tengo que aclarar qué es ese concepto. Sí, porque el sancocho no es chiquito. Sí. Por último, aquí tenemos una denuncia de que hay un complot para asesinar a Casal Victoria. Hay un senador que ha hecho esa denuncia en el Congreso. Lo denunció el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, César Augusto Matías. Bueno, yo quisiera creer que eso no es verdad, porque si comenzamos a caminar por ahí, señores, vamos a llegar al fondo rápidamente, muy rápidamente. Se va a calentar el caldero. No, vamos a llegar al fondo de esta situación de una manera violenta y rápida, y no va a ser nada agradable. Aquí dice que las empresas recolectoras de basura agotan su capital. Bueno, ojalá se agotaran su capital y todo lo demás, a ver si se van todas. Ustedes nos recuerdan que cuando se comenzó con el chiste de la privatización de la recogida de basura, se decía que eso era para eficientizar el servicio. Resolver ese problema. No, y resolver los problemas que había. Resulta que tuvimos que pagar muchísimo más y los problemas no han terminado nunca y vive la queja de los ciudadanos porque no les recogen la basura eficientemente. Bueno, eso debió ser un buen indicador de lo que es la privatización. No cogimos la seña y ahora nos ha caído, ¿cómo que le dice la gente? Carcoma. Nos ha caído carcoma, bueno, con la privatización. Pero yo no creo que fue que no cogimos la seña, arquitecto Polín. Es que no obnubilaron al pueblo. Nos hablaron muchísimas mentiras. Sí, nos bombardearon con unas distorsiones terribles y este pobre pueblo no pudo asimilar qué era en realidad lo que estaba pasando. Nosotros sabíamos lo que venía. Le creímos a la gente que estaban diciendo esas cosas. Claro. Digo lo que se lo creyeron. Adelante, vamos a hacer un paréntesis para cumplir con compromiso y volvemos.
tenemos otro titular. Mujeres dominico-haitianas tratan de ayudar en caso de repatriación. Este tratamiento que se le da a esta situación de parte de los medios, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, es parte de esta conspiración para aniquilar la ciudadanía o la nacionalidad dominicana. Porque no hay tal cosa. Lo que hay son haitianos que están aquí, se quieren hacer dominicanos a la brava. Y entonces hay una señora que se llama Sonia Pierre, que fue la que fue a Costa Rica a dar testimonio en contra de la República Dominicana. La Unión Nacionalista, a la cual yo pertenezco, pidió que se sacara de este país a esa señora y también al sacerdote Ricua, que pertenece a la pastoral haitiana, a la pastoral de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué tiene la Iglesia Católica una pastoral haitiana en la República Dominicana? Porque no está en Haití. Pero es muy cómodo una serie de sacerdotes europeos venir a vivir en el territorio dominicano, donde se vive mejor, para predicarle aquí el evangelio a los haitianos, que ellos quieren que pasen al territorio dominicano. Y nosotros no podemos permitir eso. Y una comisión de Unión Nacionalista visitó a Nuncio, que ya se fue, y vamos a visitar a Nuncio, que no sé si ha llegado, a reiterarle la petición de que se saque la pastoral haitiana del territorio dominicano, porque el padre Ricuá está en eso, porque pertenece a la pastoral haitiana de la Iglesia Católica. Y nosotros, que somos católicos, queremos que el mensaje de Cristo se vaya a predicar al territorio haitiano, como debe ser, para que puedan hacer realmente una feligresía que cambie todas esas creencias que tiene el pueblo haitiano en el gagá, en el vudú, en todas esas cosas, y pasen a creer en lo que nosotros creemos. Pero mientras tanto, ese trabajo tiene que hacerse allá, no aquí. Y no podemos permitir que esta gente, que son extranjeros, se inmiscuyan en lo que son los criterios que el pueblo dominicano tiene que tomar soberanamente con respecto al problema que tiene con Haití y sus ciudadanos que quieren venir a la República Dominicana. Ahora con plan de insolencia, porque se sienten respaldados por el gobierno norteamericano y por el gobierno francés y por el gobierno canadiense y una serie de entidades, incluso por Carlos Andrés Pérez, a quien le estamos mandando una carta que ya yo le leí por aquí, donde le decimos que el Código Penal de la República Dominicana tiene preceptos sumamente severos con los cuales castigar a los extranjeros que se inmiscuyen en la política dominicana. Y nosotros los dominicanos estamos dispuestos a hacer un ejemplo con él y con estos señores, ya que el gobierno no ha hecho ningún caso a la petición que hicimos de que se sacaran del país tanto al padre Ricuá como a la señora Pierre, que aquí aparece en el periódico Listín Diario, enmendándole la plana al canciller, que tuvo el tino de denunciar en el día de ayer a las ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, que son agentes extranjeros de acuerdo con la definición de la ley dominicana 4701, que dice que todo el que reciba dinero de fuera para realizar actividades en el país es un agente extranjero. Y esto es lo que hacen esas organizaciones no gubernamentales, incluyendo la que representa a la señora Sonia Pierre, que ahora sale contestándole al canciller porque se sintió que estaba involucrada en esa denuncia. Pues realmente esa es la verdad. Ella es un agente extranjero para extinguir aquí la nacionalidad dominicana en ese intento de fusión que nosotros los dominicanos no podemos aceptar. Después hay otra serie de informaciones. Aquí dice unos senadores del PLD que Leonel Fernández cumplió con la ley en el proceso de capitalización. Y dicen que con el sometimiento por supuesta estafa en CDE, solo busca desacreditar al exmandatario y a los exfuncionarios de su gobierno. Yo le quiero decir que si hay alguien que ha hecho esa tarea, son ellos mismos. Leonel Fernández y los funcionarios de su gobierno se encargaron de desacreditarse ellos mismos. Y su acción de gobierno, aunque él ahora sale con un dinero que ha acumulado desde el poder, que le ha permitido crear una fundación que se llama Global,
y anda viajando por todas partes Con una pequeña cantidad inicial de 100 millones. para... ahora está denigrando De neoliberalismo. y renegando del neoliberalismo. Está diciendo que la globalización y el neoliberalismo tiene la responsabilidad de este desastre, de la pobreza que está agobiando. Yo diría que uno lo hacen antes de llegar al poder y otro después que salen de él. ¿No le parece? Sí, es verdad, pero las dos cosas son muy malas Sí, para ambas, los dominicanos, ambas. ¿verdad? Solamente a yo no nosotros sé, nos queda el medio. tú tienes otros titulares ahí que sean de interés. Bueno, yo vi uno ahí, mientras usted estaba hojeando ese periódico, sobre la nominación para el cargo de ombudsman. Y veo que el Congreso se empecina en manejar esa nominación. Y digo se empecina porque la ley que ellos mismos aprobaron y la ley que establece esa función prohíbe al Congreso que incurra precisamente en el tipo de accionar en que ahora está incurriendo. En consecuencia, yo diría que esto vuelve a caer entonces, deja de ser un ombudsman, como se le llama, y vuelve a caer entonces en un funcionario público del partido que lo elija. Es decir, del partido que logre imponer o de el consenso que se lleve a cabo entre todos los congresistas que representan a cada una de las agrupaciones políticas dentro del seno del Congreso. Así no se puede llegar a escoger un ombudsman, uno que hable a nombre y en defensa del pueblo, con legitimidad, con propiedad y con independencia, porque ese que ustedes van a elegir va a depender de ustedes, de quienes sean. Entonces ese no va a poder actuar con la libertad que esa función y ese cargo requieren. En consecuencia lo ilegitimizan totalmente. Pero hay además una situación que es típica. Se les dice, no, pero que la ley prohíbe. Pero no importa. Entonces, ¿para qué hacemos leyes? Tenemos ahora interés en copar esa posición, porque desde ahí podemos darle a esa posición un uso político, de acuerdo a la conveniencia de su partido. Sí. Entonces, por eso viene el desvirtuamiento de las instituciones. Porque se hace un aprovechamiento de las instituciones y eso es lo que está sucediendo prácticamente con todo aquí en la República Dominicana. Sí, señor. Aquí está una crónica más completa sobre lo que pasó en ese desastre de Santiago. Y confirman que advirtieron peligro en la obra y se notificaron ingenieros por acto de alguacil suspender trabajo. Y aquí aparece la declaración de la autora del proyecto, que es una arquitecta, una mujer, Victoria Lora. Dice que inició el proyecto, pero fue reemplazada por los propietarios del edificio del Palacio del Cine. Declaró que recomendó la construcción ligera en acero luego de haber realizado los estudios de suelo. Y sigue adelante para decir que desestimaron los planos y entonces eso comenzó a dirigirlo un contratista, sin supervisión de nadie. Ustedes recuerdan que yo decía que se había reducido peligrosamente la participación responsable de los profesionales en este proceso de construcción que se ve por todas partes. Parece como hongos que están surgiendo los edificios por todas partes, pero igual que las obras del Estado, que se hacen de una manera rápida. Y yo recuerdo que el amigo Rafael Flores estaba mencionando la frase que ha acuñado aquí el pueblo, el léxico dominicano de la brigandina, que es la Bricks and Dine, una compañía que trabajó aquí cuando la primera intervención, y todo lo hacía muy rápido y muy mal, y aquí se ha quedado que las cosas mal hechas y hechas a la carrera, se hacen a la brigandina. Y así estamos haciéndolo todo. Yo creo que debemos darle paso a la llamada de los amables televidentes y radio oyentes, con solicitud de que nos excusen que hoy el programa ha sido un poquito fuera de nuestro patrón por razones de fuerza mayor. Adelante con la llamada. Pero ha sido muy diverso. Tenemos llamada.
Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Le habla Germán Espinal de Villa Consuelo. Adelante, señor Espinal. Mi nombre es Germán Espinal, yo soy un dirigente del PRD, Sí. de la zona B2. Mi inquietud en el día de hoy es que nosotros estamos pidiendo al secretario de Salud Pública, al doctor Rodríguez Solervila, Sol de Vida, que cancele al director de malaria, que son PLDistas, y a los incumbentes que están ahí, que son como 20 más, porque para nombrar los PRDistas de aquí de esta zona de Villa Consuelo, que se han ganado, que lucharon sin descansar. Por favor, le estamos pidiendo y al presidente de la República que cancelen esa gente de ahí, que los PRDistas trabajaron sin descansar para llevar a Hipólito a ser presidente de la República Dominicana. Nosotros que fuimos delegados, los PRDistas y los dirigentes de la zona B2, de ahí mismo de Villa Consuelo, que no están nombrados, que la masa PRDista, la mayoría están sin empleo, de por Dios. ¿Por qué no cancelan ese señor? yo les debo contestar lo siguiente. Quien les habla y a quien ustedes ven en la pantalla, los que tienen televisor, es propulsor de la ley de servicio civil y carrera administrativa. Yo no creo en que la administración pública es un pastel que debe repartirse cada 4 años o cada vez que cambia de gobierno o de partido o de jefe de tendencia, porque también hemos caído en eso, que incluso dentro del mismo partido, ahí sube un jefe de tendencia a una posición y encuentra a los designados por otros pertenecientes a otra tendencia y barre con la misma gente de su partido para poner a los de su tendencia que son también del mismo partido. La administración pública no puede seguir siendo eso. Y los amigos del PRD con quienes yo conviví casi una vida, más de 25 años, yo les pido que no hagan de la aspiración de un cargo, a como sea lugar, la meta de su vida. La solución de los problemas del país y la de ellos mismos no depende de eso. Depende de un afán de superación personal, individual o colectiva de los dominicanos, en donde todos tengamos el mismo derecho. Las posiciones de la administración pública tienen que ser llenadas de acuerdo con la mejor calificación de cada quien, no importa el partido al que pertenezca. Yo reconozco que ustedes se sienten defraudados porque se les prometió eso, pero yo les quiero decir que ese no es el camino por el cual nosotros podemos sacar a este país de la situación de marasmo en que tiene el proceso de desarrollo de la nación y que va para atrás desde el punto de vista de la condición de vida de los dominicanos. Adelante otra llamada. Sí, buen día. Muy buen día. Fíjese, hablando del asunto del ayuntamiento, planeamiento urbano, obras públicas, etcétera, Sí. lo que es la construcción. Fíjese, yo tuve un problema en La Esperilla con una torre que me han hecho al lado de mi casa. Yo sometí al señor, a ir a planeamiento urbano. ¿Qué calle es esa? Esto es la México. O sea, se llama José Andrés Aybar ahora. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Que las normas de planeamiento urbano dicen un lindero que hay que dejar. Pues resulta que nada, le aprobaron lindero 0. Ahí quedó todo. Entonces, otra cosa, fíjese. Usted está hablando del lindero lateral que le separa de su casa. Exactamente. Lateral, ese vio los dos, el lateral y el trasero, el posterior. Ajá. Pero fíjese, otra cosa, en cuanto al asunto de la supervisión de obras públicas, no se está supervisando. Yo tengo mi hijo en el San George, yo voy a buscarlo, están haciendo una torre al lado, y en lo que están haciendo la torre yo voy y me pongo como a ver lo que están haciendo. En días pasados chequeé que estaban haciendo el vaciado, donde está la losa sobre el parqueo de sótano. Óigame, los camiones, parece como que no hubo coordinación. La cuestión es que el vaciado se paralizó. Eso duró, yo estuve un rato ahí, parece que tenía más tiempo. Me fui, llevé a mi hijo, pasé a la hora y pico, y eso estaba igualito, por la mitad. Eso se llama junta fría. Y ahí no había un inspector de nada. Algo completamente, son torres de... Usted es ingeniero, porque ingeniero civil. Sí, porque ese término Sí, me indica que usted sabe de lo que Oigan, está hablando. Y estamos hablando de una torre de 14 pisos que están haciendo ahí. Y ahí no hay nada de supervisión, es increíble, o sea... No, y yo estoy seguro que usted no vio a nadie tomando muestra No, nada de ese hormigón nada para hacerle Óigame, pruebas. Y empezaron
a vibrar, porque yo le dije, miren, vibren, porque ahí la cucaracha van a ataque, y agarraron, empezaron con una varilla, y después que yo, entonces cogieron el vibrador. No, Pero mire, increíble. yo le agradezco su llamada, no capté su nombre. Carlos Sánchez. Gracias. Otra cosita, ¿ves? Antes de... Sí, dígame. Fíjense, yo fui el domingo, estuve en Boca Chica. Boca Chica hay una contaminación. Usted se baña, se mete ahí, eso pica. No sé si es la planta que tenemos ahí en Andrés. No, sé le voy a qué pasa. explicar. Hay una serie de arroyos subterráneos que salen, Brujuela. salen ahí precisamente al balneario. Entonces esos acuíferos están interferidos por pozos de descarga sépticos y por pozos filtrantes. Entonces esas aguas están contaminándose con esos pozos y cuando descargan entonces en la poza que es el balneario, sale totalmente contaminado. Da pena porque Boca Chica siempre ha sido la playa del pueblo. Así mismo Y es es. la mejor playa de aquí. Sí, así mismo es. Bueno, gracias. A su orden. Pues gracias por su llamada. Adelante otra llamada. Aló. ¿Aló? Buenos días, arquitecto Payanita, y buenos días, licenciado Jorge Muy bueno, muy bueno. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Rafael Cabrera. Adelante, amigo Cabrera. Arquitecto, yo estoy de acuerdo que todo el que haya dispuesto de dinero del Estado sean sometidos a justicia y los que hayan enajenado el patrimonio del país también, y que se sometan a justicia y los que sean culpables, que se condenen, los que no sean culpables, que se liberen. Pero yo le voy a decir una cosa, un gobierno no puede estar gobernando sobre la base de que todo lo que le sale mal se lo achaca al gobierno pasado, porque cuando Hipólito estaba en campaña, él dijo que tenía más de 300 expedientes, y si él sabía que ese país estaba en bancarrota, yo creo que a lo mejor era que él no se había elegido para ser presidente, y que se lo había dejado a otro, o que lo había hecho más malo, que no, o que había hecho lo que sea. Pero no podemos estar todos los días, día por día, nada más volviendo al gobierno atrás, como cuando usted está jugando 3-2, que cada vez que no liga la carta vuelve y coge la pila. Así no se puede gobernar este país, porque a Hipólito lo eligieron para eso, para lo que estuviera malo, no totalmente ponerlo bueno, pero tan siquiera que lo mejorara. Para eso fue que se eligió, porque es que vamos a estar en los 4 años, y cada vez que el gobierno mete la pata o hace algo malo, entonces vuelve atrás, que fue el gobierno, pero usted sabía todo lo que había. Pero usted sabe que a este gobierno se le reclama dos cosas fundamentalmente. Primero, que está haciendo lo mismo que el gobierno anterior. O sea, su política es exactamente la misma que la del gobierno anterior. Y segundo, que las cosas mal hechas del gobierno anterior, pues no la ha perseguido. Entonces, las dos cosas se le están reclamando a este gobierno porque fue un compromiso que este gobierno hizo cuando estaba en campaña. Pero definitivamente no fue elegido para seguir haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior, que liquidó todo lo que se podía liquidar y dejó lo otro comprometido en camino, ¿no? Y ahora resulta que este gobierno está siguiendo lo mismo. Él es que ha mandado ahora al Congreso la ley para privatizar el acueducto. Que deje a cada institución del gobierno que verifique y entonces someta a la justicia a todos los que estuvieron en esa institución. Sí, pero usted se refiere... Pero sí, el presidente no está para estar echándole la culpa. Sí, pero usted se refiere, yo le reconozco el aspecto que usted señala, porque usted está refiriéndose al aspecto de hacer un provecho indebido económico. Claro. Y yo me estoy refiriendo a la política económica, que significa entregar el patrimonio económico de la nación. Sí, no, que lo mismo que hizo el gobierno anterior, ahora lo está haciendo el presente gobierno. En perjuicio del bienestar del pueblo. Yo no censuro a usted, porque usted está en su derecho y como dominicano defiende los intereses del Y tú pueblo. también, yo en me el tuyo. refiero al gobierno, que no podemos pasarnos todo el tiempo acusando. Sí, está bien, yo lo conozco y yo estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Bien, pero le quiero rectificar que una cosa es la cuestión del uso de los fondos, lo que se llama en derecho la prevaricación, el hacer provecho de las posiciones públicas para hacerse de un dinero. Y otra cosa es usted administrar mal el interés del Estado, que es el interés del pueblo dominicano, que es más trascendente que eso. Eso no le quita, desde luego, peso a que se haga un expediente a todo el que haga las cosas mal hechas. Yo quiero recordar que aquí no hubo una voz que atacara con mayor dureza la gestión de Salvador Jorge Blanco que la mía.
en lo que concierne a su desviación ideológica, a su traición, a su compromiso ideológico desde un punto de vista partidario, que entonces era el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Porque su programa neoliberal fue el que inauguró este proceso de política neoliberal en este país. Y para mí era más importante esa denuncia que la que estaba llevando, por otro lado, el doctor Marino Vinicio Castillo respecto de las actuaciones supuestamente de prevaricación de los funcionarios del gobierno. Para mí lo trascendente era que ese gobierno comenzó a crear las condiciones para este despalote de la economía en perjuicio de los dominicanos que se llama la política neoliberal. Adelante otra llamada si tenemos tiempo. Sí, buenos días, arquitecto. Buenos días. Sí, muy buenos días al licenciado Gando. Buenos días, muy buenos. Sí, Antonio desde Villafaro. Adelante, Sí, por más favor. bien dos inquietudes o dos preguntas. Primeramente, me dio nostalgia ver un programa de televisión donde, más bien una comedia, donde decían, en aquellos tiempos cuando el ingeniero Espaillat era ministro de petróleo, ¿no? Ujú. El galón de gasolina estaba a 5 y pico y el gas a 12 y pico. Entonces mi pregunta es, ¿hay una compensación real de los sueldos anterior a los de ahora? Cuando vemos un galón de gasolina a 42 y pico y un gas a más de 400 pesos. Eso es lo primero. Y lo segundo, el arquitecto decía ahorita, hace un ratito, que no se puede permitir iglesias de haitianos. O sea, que como la iglesia de aquí lo permitía. Sin embargo, yo pienso, aunque estoy de acuerdo, pero pienso, ¿y cómo permitimos entonces otra iglesia de Estados Unidos? Por mencionar una, los mormones. Muchas gracias. Sí, bueno, una cosa es la, ¿cómo se dice? La línea de creencia religiosa. Lo que estamos criticándole a la Iglesia Católica no es que predique el Evangelio, sino que ellos tienen lo que se llama la pastoral haitiana. Y esa pastoral es una pastoral dirigida a predicarle a los haitianos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué está aquí y no está allá? Porque aquí en el país entero, el territorio entero está lleno de la expresión de la creencia religiosa católica dominicana, cristiana. Y nosotros somos católicos cristianos. Ahora, nosotros vamos a nuestra parroquia, pero si hay aquí una entidad que se llama la pastoral haitiana, entonces no está en el territorio que debe estar. Porque los mormones no se llaman mormones norteamericanos, ni mormones alemanes. Es decir, es una denominación diferente a la Iglesia Católica, aunque sean cristianas ambas, y entonces aquí existe la libertad de cultos. La pastoral haitiana no es un grupo diferente, de creencia diferente o de denominación diferente, sino de nacionalidad diferente. Bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Le damos las gracias a todos aquellos que han estado atendiendo nuestro programa, su edición de Agenda Nacional. Seguiremos mañana, si Dios lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando. Tenga muy buenos días.